Otra faceta de su trabajo. Buenas a todos, les damos la bienvenida a esta primera charla que tiene el objetivo de conmemorar el mes de la historia africana, celebración que surge de la resolución 0740 de 2011 del Ministerio de Cultura. Así, el día de hoy nos acompaña la profesora María Cristina Navarrete, historiadora colombiana y docente de la Universidad del Valle. Entre sus investigaciones se encuentran cimarrones y palenques del siglo XVII, historia social del negro en Colombia, génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia y de gran importancia, San Basilio de Palenque, memoria y tradición, surgimiento y avatares de las gestas cimarronas en el siglo en el Caribe colombiano. En esta oportunidad nos comparte sus reflexiones acerca de las vicisitudes del Palenque de Limón, una conferencia que resalta las partes más importantes de su artículo El Palenque de Limón, Cartagena de India, siglo XVII, el imaginario del poder y sus jerarquías. Adelante, profesora. Buenas tardes a quienes asisten virtualmente a la conferencia sobre las vicisitudes del Palenque de Limón, también llamado el Limonar. Agradezco al Instituto Colombiano de Antropología e Historia la invitación a participar en el mes de la herencia africana. Es un honor compartir este evento con insignes investigadores y desde esta institución. Para quienes no están familiarizados con el término palenque, explico que eran los poblados clandestinos creados por los cimarrones, es decir, por aquellos esclavizados fugitivos en lugares agrestes de difícil acceso para las fuerzas del orden. Eran poblados localizados en bosques espesos cercanos a ciénagas, construidos a manera de fuertes o empalizadas, de allí su nombre, Palenque, rodeados de fosos cuajados de púas venenosas tapadas con tierra, trampas y caminos erráticos que desviaban a quienes quisieran aniquilarlos y hacían inaccesible su entrada. La mayoría de los palenques en la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el siglo XVII estuvieron ubicados en la costa Caribe. Esto no quiere decir que no los hubiera al interior del nuevo reino, pero tenían otro carácter. Presentaré para iniciar algunos mapas. El primero de ellos muestra... ¿Dónde está?
El primero de ellos muestra, ¿ah? Sí. Presentaré para iniciar algunos mapas. El primero de ellos muestra las principales áreas de ubicación de los palenques en el Caribe. Y en esta área incluyo algunas zonas también del, algunas zonas también del, se me pasó, del, bueno, de Antioquia. Bueno, estos últimos aquí, estos últimos pertenecerían al sur del departamento de Antioquia. El segundo denomina los palenques y los organiza en las principales zonas de ubicación. Entonces, aquí están los palenques que pude encontrar. ¿Ah? ¿No se ven los mapas? ¿Cómo hago para que se vean? Sí. Presentaré los mapas. El primero de ellos, como ya dije, son las áreas de ubicación de los palenques en el Caribe. El segundo denomina los palenques y los organiza en las principales zonas de ubicación. Por ejemplo, en la zona de los Montes de María había la mayoría de los mapas, de la mayoría de los palenques, pero no necesariamente coexistieron. Algunos sí, pero otros no. Unos fueron anteriores, otros quizás, otros fueron después. El tercero incluye entonces no se van a ver. ¿No se están viendo? Yo los estoy viendo. Bueno, ¿tampoco allí? Bueno, el cuarto de los mapas es el que no se atañe y muestra la localización aproximada del palenque de Limón o el Limonar. Bueno, ahora pasaré a presentar la ponencia. Antes de presentar la ponencia, ¿cómo? Antes de comenzar la exposición, quiero mostrarles el documento que me sirvió de base para investigar sobre el palenque de Limón o el Limonar. Y voy a abrir una página cualquiera para que ustedes se den cuenta del tipo de letra. Y si está presente Paula Andrea Quiseno, quiero públicamente darle las gracias porque ella fue una gran colaboradora para poder descifrar esta letra del escribano del siglo XVII. El artículo fue publicado
en este libro, en México, coordinado por el doctor Juan Manuel de la Serna. Allí pueden encontrar el artículo completo. La ponencia que yo he escrito para esta ocasión es una ponencia que resume en gran medida las complejidades de este palenque. O sea, el palenque fue mucho más complejo de lo que yo voy a explicar. Con la osadía que implica tomar la palabra de otros, es indispensable recoger las voces de quienes en el pasado no fueron reconocidos como sujetos que pudieran consignar su historia y develar sus formas de vida y de pensamiento. El Palenque de Limón, también llamado el Limonar, estaba ubicado en el distrito de los Montes de María, a unas 12 leguas, más o menos 70 kilómetros de la ciudad de Cartagena, retirado de poblaciones y vecino de estancias agropecuarias y trapiches. Había sido fundado entre 1570 y 1580. El gobernador Francisco de Murga aseguraba en 1634 que hacía más de 60 años que los cimarrones se habían avecindado y fortificado en el Palenque de Limón, en valles alejados y montuosos. Tenía evidencias de que en las sierras de María, hacia la parte de Chambacú, pueblo de indios cercano al río de la Magdalena, se había fundado desde hacía muchos años un palenque llamado Limón o el Limonar. Francisco Angola, uno de los cimarrones de Limón, dijo que siendo pequeño fue traído de Angola en la armazón de negros que condujo a la ciudad Antonio Cutiño. Le comentó a su compañero Juan Angola, iban caminando, y le comentó a su compañero Juan Angola que los blancos los traían engañados y abro comillas, y mostrándole el sol, le comentó que aquel sol venía de Guinea. Ahí está el camino, vámonos. Guinea en este caso es el África subsahariana. Se internaron en el monte y después de una luna llegaron caminando al Palenque de Limón. Aquí hay algo interesante y es el hecho que dice que después de una luna, según el doctor Juan Manuel Ruiz Rivera, de la Universidad de Sevilla, sugiere que es posible interpretar la expresión después de una luna, recordando que el tiempo se contaba en algunas culturas por lunas y equivale a periodos de 28 días. Es decir, si nos atenemos a esa interpretación, sería un mes. En el imaginario de Francisco y Juan, la huida hacia el occidente, tratando de encontrar la libertad, significaba la búsqueda de África. En otras palabras, para ciertos bozales, huir al Palenque era simbólicamente huir por el camino a su tierra de origen. Bozales eran los recién llegados que todavía no hablaban el castellano y no estaban acostumbrados tampoco a la cultura de los esclavistas españoles. Hacia 1630, el Limonar era un palenque maduro, consolidado,
que había pasado por un proceso de desarrollo que lo condujo a la estabilidad y tenía una economía organizada que atraía a diferentes mujeres y hombres esclavizados de la provincia de Cartagena y de otras. Estaba situado en una región sinuosa, cubierta de vegetación agreste y rodeada de ciénagas, cercano al río Grande de la Magdalena. Inicialmente, la gente de Limón tuvo que luchar con las dificultades de la naturaleza y les presentó obstáculos insalvables que solo mediante grandes sufrimientos y gracias a su experiencia colectiva y la creatividad pudieron conseguir logros y notables adaptaciones. Los cimarrones de Limón aprendieron a manejar estos espacios, domesticaron la naturaleza y mantuvieron sus platanares, rosas y sementeras donde cosechaban frutos de la tierra y trabajaban tanto mujeres como hombres. En 1633 estaban abastecidos de maíz porque las rosas estaban mazorcando, entre comillas. Había trigaleras, entre comillas, frijolares, entre comillas, y ajonjolíes, 200 tinajas y 10 botijas de agua y gran cantidad de harina de maíz. Donde estaba el poblado no había agua y para recogerla se servían de tinajas. Los hombres pescaban y cazaban animales de monte para completar la dieta. Estaban proveídos de mucha sal y herramientas. Tenían fragua, donde hacían lanzas de hierro y puntas de flecha, un yunque, tenazas y martillos, muchos perros de monte y más de 15 bestias entre caballos y mulas. Además, tejían mantas y fajas de algodón, se criaban gallinas usadas luego para sus trueques y fabricaban flechas de lata labrada para pescar. Juan de la Mar, uno de los pobladores de Limón, explicó que, abro comillas, de los arcos de hierro hacían hierro para flechas, labrándolas con unas piedras redondas y macizas en lugar de martillo. De una de las estancias se habían llevado un martillo y con este y las piedras labraban los arcos para los hierros de las flechas. El espacio que tenían los cimarrones era tan grande como 3 veces la plaza de Cartagena. Allí tenían 40 bohíos, rodeados de monte y defendidos en el entorno por una empalizada. Es difícil calcular el número de habitantes del Limonar. Algunos decían que eran más de 200 hombres, sin contar las mujeres y, entre comillas, la chusma, vale decir, los niños. El palenque estaba formado originalmente por hombres y mujeres de Guinea, entendiéndole de la manera que les dije ahora, del área subsahariana, y criollos de las gobernaciones de Cartagena, de esta ciudad, Tolú, Mompox, Tenerife, en la gobernación de Santa Marta, y de las provincias aledañas, por ejemplo, procedentes de Zaragoza, Remedios y Huamoco. Su población podría haber llegado hasta los 500 cimarrones. Los habitantes de Limón establecían relaciones con las estancias vecinas, sus propietarios, mayordomos y esclavizados. Este aspecto los exponía a situaciones de ambigüedad. Por una parte, les favorecía porque era una forma de complementar su economía, y por otra, los propietarios la consentían para aprovechar mano de obra y evitar que les sedujeran a sus esclavizados, sin que ello quisiera decir concordia permanente.
Sin embargo, a pesar de sus logros, los cimarrones estuvieron imposibilitados para manufacturar artículos esenciales para su existencia. Necesitaban armas, herramientas, recipientes y ropa. Esto los hizo depender de sus vecinos y de la sociedad mayor. Por ejemplo, los cimarrones de Limón frecuentaban la estancia de don Francisco Martín Garruchena, donde solían trabajar en las rozas, recogían y pilaban maíz y le habían construido los bohíos. A cambio, él les proveía hachas, machetes, cuchillos, camisas, botijas de sal, tabaco, tocadores, que era una especie de paño que utilizaban las mujeres para cubrirse la cabeza, y cativo de mangle para que se curaran las llagas. No pude encontrar el significado de cativo, pero imagino que sería alguna resina que sacaban de los árboles de mangle o algo derivado del mangle que servía para curar las llagas. Por su parte, don Juan de Sotomayor les daba tabaco. Con la gente de su estancia negociaban. Don Juan los veía venir del palenque con gallinas y mantas y devolverse con sal, tabaco y apretadores. Apretadores era también un cintillo o banda que servía para las mujeres recogerse el pelo. Apretadores de añil para las mujeres. Según Francisco de la Fuente, mejor conocido como el Morisco, uno de los cimarrones, los palenqueros de Limón tenían como su protector a don Juan de Sotomayor. Las relaciones con don Juan eran de tal índole que sentaba a su mesa a los cimarrones y les daba de comer. En una ocasión le regaló para la capitana o reina del palenque una camisa, naguas y un tocador. Al capitán, un tocador también era un adorno para la cabeza. Al capitán Francisco un alfanje, un cuchillo de mesa y una sábana labrada, y a Simón, uno de los mandadores, un capote de jergueta. Hasta 1630 estaba poblado por gente de Guinea, angolas y criollos, propios del palenque, hijos de los primeros pobladores. En esa época el palenque crecía por reproducción interna de la población del palenque. Según Lorenzo Criollo, cuando él entró en el palenque encontró, abro comillas, muchos negros criollos nacidos allí y otros angolas. El palenque de Limón gozaba de estructuras de organización política, estrategias de poder y jerarquías que en la década de 1630 sufrieron cambios fundamentales. Según Juan de la Mar, cimarrón importante de Limón, cuando él entró al limonar años atrás, los criollos del palenque, abro comillas, estaban quietos sin tratar de hacer mal a nadie. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Alteraciones políticas en el limonar. En los Montes de María, en las cercanías del limonar, otros fugitivos habían fundado un palenquillo conocido con el nombre de Polín. Lo habían establecido Juan Angola, Sebastián Congo, Juan Criollo de la Margarita, Manuel Quizama, Simón Angola, Sebastián y Domingo Anchicos, que fueron cogidos por la fuerza. También vivían allí Manuel Malemba, Miguel Brán,
Domingo Tiberio García Conga y María Angola. Su capitán era Sebastián Congo, quien salía con sus soldados a buscarles mujeres, como le sucedió a Catalina Angola. El Limonar conquistó al Palenque de Polín y en 1632 nueva gente empezó a arribar al Limón. Se trataba de criollos de las provincias vecinas y angolas, tanto ladinos como bozales. Hasta ese entonces detentaba el poder, es decir, tenía la más alta jerarquía de Limón, el capitán Francisco, un criollo del Palenque. Mantenía la organización del poblado y dirigía las confrontaciones en caso de guerra. Era hijo de Domingo, también criollo del Palenque, y de Moongo, entre corchetes, una mujer ya vieja. Le seguían al capitán en jerarquía los mandadores, Simón, Juan, Luis, Nicolás y Gonzalo Chale, todos criollos del Palenque. Simón era el más importante porque a veces lo denominaban capitán. Hechos importantes acaecieron con la llegada de gente nueva. Fue entonces cuando se impuso la determinación de imponer como reina del Palenque a una criolla del Limón llamada Leonor. Según el gobernador Francisco de Murga, su nombramiento se debía a las ambiciones y discordias de algunos negros criollos que querían serlo. Es probable que se tratara de ello, gracias a las tensiones surgidas a raíz de la llegada de fugitivos nacidos en el área de Congo y Angola. La reina Leonor era una criolla del Limón, del Palenque del Limón, hija de Domingo Bondondo o Angola. Tenía 2 hijos, Marcos y Cristóbal, y una hermana llamada Inés, mujer de Simón, mandador. Los documentos le reconocen a Leonor 2 maridos, Manuel Malemba o Angola y Cristóbal Malemba o Angola. No se sabe si paralelamente o consecutivamente. Es interesante observar que si bien la reina Leonor era criolla, tuvo contacto directo con los angolas. Su padre era de esta región. Tenía conocimientos de esta cultura. Por tanto, podría ser aceptada por estos y por los criollos. Desde allí se convirtió en máxima autoridad, aunque Francisco continuó como capitán del Palenque y ambos acudían a los enfrentamientos. Lo que quiero decir es que Leonor era criolla y por eso mi interpretación es que por ello fue aceptada por los criollos, pero también tenía un contacto directo con la cultura malemba, con los angolas. Varios factores alteraron el orden en la región de los Montes de María. El número de esclavizados fugitivos aumentaba, especialmente los nativos de África, que se incorporaron al Palenque de Limón. Esto hizo que la población se elevara y al mismo tiempo hubiera necesidad de mayor cantidad de mujeres y de personas para trabajar en las rozas y producir suficiente alimento, como lo decía Sebastián Angola. Para sobrevivir las amenazas externas y mantener la cohesión interna, los palenqueros establecieron normas rígidas y jerarquías sociales y llegaron incluso a imponer formas domésticas de esclavitud. En el caso del Palenque de Limón se evidencia la existencia de una cuasi esclavitud más parecida a la servidumbre. Ciertos fugitivos recién llegados por su voluntad o por la fuerza tuvieron que cumplir formas de servicio semejantes a la esclavitud. Por ejemplo, Sebastián Angola
sabía que todos los negros y negras que había en Polín, los de Limón los llevaron para su servicio. Él servía a su amo, el criollo Juan Angola, para quien tenía que pilar maíz, traer agua y leña y trabajar en la roza. Lo condujo a la toma del pueblo de Chambacú para que le cargara la ropa que encontrara, y como no la hubo, le llevó de la porquera carne de cerdo ahumada de los puercos que mataron. Los fugitivos de la estancia de Juan Ramos, todos ellos Angola, otro de los nuevos habitantes del Palenque del Limonar eran los fugitivos de la estancia de Juan Ramos, todos ellos Angola. Se comunicaban en su lengua nativa con el capitán Francisco Criollo y eran apoyo incondicional de la reina Leonor. Francisco de la Fuente, el Morisco y Juan de la Mar coincidieron en sus declaraciones ante el teniente de gobernación que los anteriores, abro comillas, le metieron a la negra Leonor algún diablo en la cabeza, porque desde entonces empezó a mandar y todos le obedecían, hasta el capitán y el mandador. Le suministraban una cosa que la hacía caminar como loca, dando caídas y golpes al primero que hablara. En una de esas incursiones a las estancias hizo traer al mayordomo y a un indio, ella misma los mató con una hachuela corcovada, hiriéndole el pescuezo. Bebió su sangre al igual que las 4 negras y 2 negros de su cuadrilla. Hélène Vigneault, quien también trabajó este palenque, dice que algunos cimarrones consideraban que Leonor tenía poderes especiales que había adquirido cuando unos malembas le dieron una pócima mágica. Esto le hacía entrar en trance o éxtasis. El deseo de preservar sus facultades inducía a la reina a beber la sangre de sus víctimas o de animales. Las actuaciones beligerantes de los últimos años, promovidas por los nuevos habitantes del Palenque de Limón, exaltaron los ánimos de la población cartagenera. Durante los meses de agosto y septiembre de 1633 hubo varias reuniones del Cabildo Municipal presidido por el gobernador, en las que el procurador general don Juan de León del Castillo hizo varias peticiones relacionadas con los daños causados por los cimarrones asentados en el distrito de María. El procurador explicó que, abro comillas, su atrevimiento era tan temerario que los españoles no se sentían seguros. Quiero explicarles que la fuerza, el poder de los regidores en el siglo XVII era grandísima, sobre todo en Cartagena, y sobrepasaba, por ejemplo, las decisiones del gobernador, de la audiencia real, del mismo rey. Las mismas cédulas reales las pasaban por la galleta. Por estas razones, el procurador general solicitó que sin dilación debía remediarse esta situación y actuar rápidamente para no aumentar los inconvenientes y los costos. Pidió al cabildo resolver el problema lo más pronto posible y reunir los hombres necesarios para perseguir a los cimarrones. Ello estaría a cargo del maestre de campo como gobernador y capitán general, siendo inevitable recoger el dinero. También participarían los vecinos y dueños de las estancias de Tolú y Mompox, porque de estas partes también escapaban esclavos. Paralelamente,
El 20 de septiembre de 1633, el gobernador don Francisco de Murga, enterado de las buenas intenciones de hacer la paz, conocida según la carta escrita por uno de los cimarrones de Limón, entregó una orden a don Juan de Sotomayor, portando el tratado de paz que habría de convenirse con Simón, uno de los capitanes del Palenque. El gobernador prometía actuar con misericordia y dio su palabra en nombre de su majestad. Con la presión de los miembros del cabildo, apoyados por los vecinos, el temor de un alzamiento de mayores dimensiones, con el consenso de los esclavizados domésticos de Cartagena, de estancias, aserraderos y trapiches, el gobernador emprendió el diseño de una estrategia para acabar con el Palenque de Limón. El poder del cabildo cartagenero llegó a ser tan fuerte en el siglo XVII que se contrapuso a las propuestas del gobernador y en ocasiones, cuando la política de la corona fue conciliadora frente a los cimarrones, tomó una actitud bélica que llevó a que los mismos vecinos costearan la guerra contra los palenques. Aunque los palenques no fueron un peligro efectivo contra la esclavitud, pasaron a constituir una amenaza simbólica, atemorizante para los propietarios, los vecinos y las autoridades. No obstante, fustigaron con porfía el régimen esclavista. El Palenque fue arrasado. Los cimarrones que escaparon de la destrucción del Limonar se pasaron a la banda derecha del Río Grande de la Magdalena y se unieron con los cimarrones de los palenques de las riberas del río en la provincia de Santa Marta. A mediados del siglo XVII tuvieron que regresar conjuntamente a los Montes de María en la banda izquierda del río ante el acoso de los indios chimilas y la campaña de exterminio del gobernador de Cartagena, don Pedro Zapata, junto con los cimarrones del Palenque de la Magdalena y otros de las riberas del río, junto con los cimarrones del Palenque de la Magdalena y otros de las riberas del río, fueron los que dieron origen a la Federación de Palenques de San Miguel Arcángel, futuro poblado de San Basilio de Palenque. ¿Ya? Las conclusiones. Nuevas teorías desde perspectivas históricas diferentes han alentado a los estudiosos a considerar a los esclavizados y a los cimarrones como agentes creadores de cultura y sujetos activos de la historia. A pesar de que la situación ideal sería combinar la tradición oral con las fuentes primarias escritas para indagar la vida de los palenques del Caribe colombiano en los siglos XVI y XVII, su organización social, actividad política, subsistencia económica y expresiones culturales, la distancia de 4 siglos hace la memoria oral inaprensible respecto a los hechos. Sin embargo, la memoria es un arma para justificar cambios y argumentar resistencias. Si bien es cierto que los documentos de archivo fueron escritos bajo las premisas del mundo colonial dominante, es tarea del historiador aprovecharlos e interpretarlos con diligencia y astucia, especialmente aquellos que permiten escuchar las voces de los cimarrones. Además, existen algunos en los que las declaraciones son desprevenidas, genuinas y confiables, porque no afectan las pretensiones de los jueces y fiscales. Estas fuentes son de incalculable valor para el historiador comprometido en la aproximación a la verdad. Fue importante constatar que aunque la idea esencial de los palenques era refugiar a los
cautivos fugitivos que buscaban una vida autónoma y libre, cada uno de ellos conformó su comunidad con características singulares. El Palenque de Limón o el Limonar fue bastante particular. Poseía una población criolla numerosa. Fue gobernado en cierto periodo por una mujer considerada reina. Su estructura jerárquica y de poder estaba definida hasta incluir una cuasi esclavitud muy parecida a la servidumbre. Igualmente, sus pobladores africanos conservaron lenguas étnicas, incluso algunos de los criollos nacidos en el Palenque podían comunicarse en ellas. El liderazgo de la reina Leonor se caracterizó por la influencia cultural, especialmente de los malembas originarios de la región de Angola. Ello no quiere decir que ciertas prácticas adoptadas por la reina puedan ser consideradas como continuidades africanas, sino que fueron más bien recreaciones culturales debido a las nuevas circunstancias, agentes, medio geográfico y social. También fue posible evidenciar la capacidad política de los cimarrones de Limón y los factores que condujeron a cambios de comportamiento frente a la actitud de ciertos dueños de estancias por quienes se sintieron traicionados. De igual forma, se hizo palpable la presión y fortaleza de los regidores del Cabildo de Cartagena que impusieron al gobernador una respuesta bélica contra los habitantes del Limonar hasta lograr destruirlo. No hubo una política definida por parte de la corona y las autoridades coloniales, audiencias, gobernaciones y cabildos municipales sobre la manera de actuar frente a los habitantes de los palenques. En el caso de la ciudad y provincia de Cartagena, generalmente fueron los regidores y los vecinos quienes ejercieron presión sobre los gobernadores para asumir una política beligerante. Se usaba la fuerza para destruirlos y la respuesta del gobernador dependía de sus actitudes negociadoras o represivas. En la década de 1650, los cimarrones que sobrevivieron al exterminio de los palenques de ambas bandas del Río Grande de la Magdalena regresaron a los Montes de María y se unieron a los palenques que ya existían en las sierras. Todos ellos constituyeron la Federación de Palenques de San Miguel Arcángel, la cual devino en San Basilio del Palenque. Muchas gracias. Alejandra, no te oigo. Ya, qué pena, profesora. Le doy muchas gracias por su conferencia. Le comentaba que le voy a leer los comentarios que le han hecho y pues en este momento abrimos el chat para quienes deseen hacerle preguntas. Mientras tanto, le voy a leer los saludos que le han enviado. Le habla Natalia Silva Prada y dice: saludos María Cristina desde Springfield, Estados Unidos. También la saluda Ana Zavala Guillén y dice: saludos desde la Universidad de Birmingham, Reino Unido, querida profesora María Cristina. También la saluda Julio Santiago Cubillos Bernal y le dice: buenas tardes, profesora María Cristina Navarrete. Y le escribió también Paola Andrea Quiseno Pérez y le dice: gracias, profe, por todo el reconocimiento. También la saluda Betty Angola y le dice: buena tarde, un placer saludarla y poder escuchar la exposición de su investigación desde Santander, Quilichao, Cauca. Y un saludo también de José Roberto Jaramillo. Saludos desde la Academia de Historia Leonardo Tascón de Guadalajara de Buga. Entonces, mientras nuestros asistentes se siguen comunicando, me gustaría que nos contara un poco más acerca de la diversidad de las fuentes que ha encontrado en el archivo y en las cuales usted ha encontrado las voces de los negros cimarrones. Y por otro lado,
José Roberto Jaramillo le pregunta, ¿la población de este palenque es algún empadronamiento de 1630 o antes? Bueno, la primera es, ¿dónde se escuchan las voces de los cimarrones? Sí, la diversidad de las fuentes encontradas en el archivo, profe. Bueno, para este, para la investigación sobre el palenque del limón o el limonar, este es el proceso, dice, papeles tocantes a la alteración de los negros y marrones y castigos que en ellos hizo el gobernador de Cartagena, causados en el año 1634. En este protocolo, en este documento, hay muchos interrogatorios a diferentes personas, entre ellos a los cimarrones capturados. Otros era a los testigos. Otros interrogatorios a los dueños de las haciendas. Entonces, todos ellos nos dan información sobre la vida cotidiana del palenque de Limón, especialmente los cimarrones que fueron capturados y a quienes se les hizo un proceso de juicio, fueron, digamos, asesinados a garrote, cortadas sus cabezas, descuartizados y puestos las partes de su cuerpo a lo largo del camino. Y los restantes, los que pudieron escapar, pues pasaron a la otra banda del río. Esto para este documento, para este palenque. Los otros palenques que yo he investigado, por ejemplo, la federación, los palenques que constituyeron la federación del palenque de San Miguel Arcángel, curiosamente y por fortuna del destino, los encontré en el Archivo General de la Nación en Madrid, entre los documentos de las personas a quienes se les seguían pleitos de dominio sobre los cimarrones. Entonces, al ser capturados algunos cimarrones, habían pasado tantas generaciones que ellos mismos no sabían de quiénes eran sus, digamos, sus propietarios, entre comillas. En realidad no tenían propietarios porque eran criollos de los palenques. Lo que ellos temían es que al no encontrar un propietario, serían declarados esclavos de su majestad. Entonces, parece contradictorio, pero una de las funciones de los capitanes de los palenques era recordarles a los cimarrones quiénes habían sido sus primeros dueños. Lo mismo hacían las madres de familia. Les decían, la abuela fue esclavizada por tal y tal, o fue un regalo en el matrimonio de tal y tal, porque lo que ellos más temían era ser considerados esclavos del rey y seguramente vendidos para otras partes. No sé si ya habrá sido contestada esta pregunta sobre
Sí, profe, muchas gracias. Sobre las fuentes. Y la segunda que teníamos, la vuelvo a leer, era si la población de este palenque es de algún empadronamiento de 1130 El Palenque, no tengo datos sobre la fundación del Palenque. El Palenque fue fundado entre esta la hace José 1570 Roberto y Jaramillo. 1580. Por ejemplo, el doctor Julián Ruiz Rivera, de la Universidad de Sevilla, dice que el Limonar fue fundado en 1570, o sea, es muy antiguo, es mucho más antiguo que el Palenque de la Matuna, que el Palenque de Domingo. Perdón, en algún momento fueron contemporáneos, pero Limonar fue más antiguo. No lo he visto en ningún empadronamiento porque no sé si en 1580 hubiera empadronamientos. Lo interesante es que en el Palenque del Limonar había un esclavo que lo llamaban Juan de Macola, que había sido esclavo del fiscal de la Inquisición y sabía leer y escribir. Aquí yo no lo puse, pero en el artículo más completo dice que él mismo, como sabía leer y escribir, era el único que sabía cuántos cimarrones había en el Palenque, porque él los había asentado, con esas palabras, asentado. Desafortunadamente, ¿dónde está ese documento? Ojalá alguien lo encontrara, pero no creo, porque después de la destrucción del Palenque, esto. Ahora cosas interesantes que yo encontré en este Palenque. El que hubiera un yunque, en el que hubiera una fragua, en el que hubiera una cuasi esclavitud, servidumbre, en el que los malembas se comunicaran en su lengua y algunos criollos que tenían una relación íntima, como la reina Leonor, que había tenido 2 maridos malembas, ellos se comunicaban en lenguas étnicas. Y el morisco, yo hablé de uno de los esclavos, se llamaba el morisco, era un esclavo del rey que había huido de galeras y estaba marcado en la frente. Y el morisco hablaba árabe y se comunicó con él, con quien era protector de ellos, bueno, el único que no le destruyeron su hacienda, hablaban en lengua árabe. Eso a mí me causó bastante extrañeza. Primero, que un español hablara árabe. Y segundo, que un morisco pues estuviera como cimarrón en un palenque. Y cuando llegó, le dijeron, sea bienvenido entre nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesora, muchísimas gracias. Voy a leerle primero los comentarios. Le han escrito bastante. Dice, José Antonio Fernández Arango, Museo La Herrera Madrid, Cundinamarca, la saludo con cariño.
Violeta Giraldo Muñoz dice, gracias a usted, profesora María Cristina, desde Medellín, Antioquia. Marta Belalcázar Roda le dice, muchas gracias, profesora, por darnos a conocer este importante estudio. John le dice, saludos especiales desde el doctorado de la línea Afro de la Universidad del Valle. Y le comunicó las preguntas, dice, Natalia Silva Prada, ¿tienes indicios de las relaciones de la población de este palenque de San Basilio? El limón, ¿quieres repetirla? No te oí. a ver, dice, ¿tienes indicios de las relaciones de la población de este palenque de San Basilio? El limón tuvo oportunidad alguna vez de pedir reconocimiento de la corona española. ¿Qué piensas de las acusaciones del canibalismo que se hicieron a los habitantes del Palenque en la época de Leonor? Bueno, esto lo pregunta Natalia Silva Prada. Repite, por favor, las preguntas precisas, una por una. ¿Tienes indicios de las relaciones de la población de este Palenque al de San Basilio? La Bueno, segunda. Primera, entonces, cuando fue destruido el Palenque del Limonar, los que pudieron huir se pasaron a la banda izquierda del río Magdalena, donde se había trasladado también lo que después, los habitantes que después serían los futuros pobladores de San Miguel Arcángel. Ahora, en cuanto al Palenque de San Basilio, quienes tenían más información y más temor eran los dueños de haciendas, los españoles o los criollos, o eso, porque ellos no querían que hubiera otra rebelión como la que se había presentado en la época del Palenque de la Matuna. O sea, estoy hablando de dos palenques diferentes. San Basilio de Palenque, del cual fueron parte de su población algunos que quedaron de la destrucción del Palenque del Limonar. Y estoy hablando paralelamente del Palenque de Domingo Biojó, el Palenque de la Matuna, que fue contemporáneo y que fue destruido igualmente, pero quienes sabían mucho de esto y temían mucho que sucediera lo mismo que había sucedido con Domingo Biojó. ¿Otra pregunta de Natalia? Sí, profe. Dice, ¿el limón tuvo oportunidad alguna vez de pedir reconocimiento de la corona española? Él no directamente con la corona española, pero sí a través de su benefactor. Bueno, ahora se me escapa. A través de su benefactor, ellos quisieron hacer la paz y a su vez el gobernador les escribió una carta diciendo que se sentía muy complacido de que ellos quisieran llegar a un tratado de paz y les mandó el tratado de paz. Pero hubo mucha confusión porque cuando llegó la persona encargada de llevarles las noticias del gobernador, los cimarrones o no cumplieron la cita o tuvieron dificultades de acceso en ese momento a la persona que llevaba
el mensaje, pero ellos no tuvieron, como si lo tuvieron los habitantes de San Miguel Arcángel. O sea, ellos no llegaron directamente a la corona, pero los de San Miguel Arcángel, hubo un padre que les colaboró muchísimo y que llevó sus peticiones y ante su majestad. Pero estos no tuvieron, no pudieron, no tuvieron acceso al rey. Bueno, profe, y ella también le hace una tercera pregunta y es, ¿qué piensas de las acusaciones del canibalismo que se hicieron a los habitantes del Palenque en la época de Leonor? Bueno, ¿qué pienso? En realidad, el canibalismo era tomar la sangre, beberse la sangre del enemigo. Yo pienso que como lo hubo en otras culturas, el beber la sangre o comerse el corazón de los enemigos era adquirir su fuerza. Pero esto es una mera interpretación. Y es posible que esto pudiera haber sido una costumbre de los malembas, pero yo no he estudiado en profundidad los grupos, las culturas africanas. Pienso que podría ser algo relacionado con una cultura africana o que fuera una forma de adquirir la potencia del enemigo. Pero eso es mi opinión personal. Porque ella me dice, ¿qué opinas? Entonces es mi opinión personal. Bueno, profe, igual muchas gracias. Le voy a leer otra pregunta. Dice, Ana Zavala Guillén le pregunta, muchas gracias, profesora María Cristina, siempre inspiradora. Quería preguntarle si hay otros ejemplos de mujeres en posiciones de liderazgo en los palenques, además de la reina Leonor. No como reina, no como líder. Hubo una que otra en otros palenques, creo que fue en Matudere, que a la esposa del fundador la llamaban virreina, pero que tuviera el liderazgo, no. La única que yo he encontrado en los estudios sobre palenques es a Leonor y que fue reconocida por criollos y angolas, especialmente malembas. Bueno, profe, muchísimas gracias. Voy a leerle dos preguntas más. Le leo primero la de Marta Belalcázar Roa. Dice, profesora María Cristina, ¿qué aspectos culturales puede resaltar del Palenque Limones? Muchas gracias. ¿Qué aspectos culturales? Entre los aspectos culturales me pareció muy interesante que en el Palenque se tejieran mantas y bandas y que las utilizaran para trueque. Me pareció también interesante que los cimarrones se preocuparan por la estética de las mujeres. Había diferentes formas de pañuelos o
o cosas para amarrarse la cabeza que los cimarrones les llevaban en trueque. Y en otro que no lo mencioné allí, dice que los cimarrones llevaron pepas, pepas seguramente, pienso yo, para hacer collares o para adornarse la cabeza. Pero hasta allí no lo dice el informe o el documento. El hecho que tuvieran yunque, el hecho que tuvieran fragua, el hecho que aceptaran un blanco, al morisco, y lo hicieran un personaje importante porque era como una especie de líder natural. El hecho que allí se hablaran lenguas étnicas, sobre todo la lengua malemba. Me parece interesante también el hecho que hubiera un cimarrón que supiera leer y escribir. Entonces era el que les escribía todas las cartas y el que les leía todas las cartas a los cimarrones. No sé qué otra, algo se me habrá olvidado. Bueno, profe, muchas gracias. Los cultivos, por ejemplo, se habla de las rosas de maíz, de las frijoleras, de los ajonjolíes. Entonces también allí está parte de la alimentación. No tengo presente otras cosas. Bueno, profe, mientras tanto le agradezco, le envío los saludos que le envía José Roberto Jaramillo. Dice, excelentes explicaciones y un gran barrido por los palenques del norte colombiano. Y hay otra pregunta de Julio Santiago Cubillos Bernal que dice, Sí. ¿Angola era el nombre de la tribu a la que pertenecían en África? Bueno, el término Angola es utilizado con diversos significados y depende del contexto en el que lo encuentren. Por ejemplo, Angola no era el país de Angola de hoy. Angola era una de las áreas culturales establecidas por el doctor John Thornton y que yo sigo, la división cultural que es en la Alta Guinea, la Baja Guinea y Angola. Angola y al área cultural de Angola pertenecía el Congo, aunque hablaban distintos idiomas, el Kikongo, lo del Congo y el Kimundo, los angolas. A veces también el término Angola es utilizado para hablar de todos aquellos que llegaban del área subsahariana. Entonces depende del contexto donde encuentre el término. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, dice Hamilton Perea. ¿Cuántos palenques existieron en su momento y en qué territorios? Desafortunadamente los mapas no se pudieron ver, pero no se podrán ver. No, son innumerables, yo no los he contado. Además, algunos no. Pantalla, presentar pantalla, pantalla completa.
una ventana. Pero es que salen ustedes. No sabría decir el número, porque el siglo XVII y los Montes de María estaban llenos de palenques que incluso no los he identificado. Por ejemplo, apareció un palenque cuyo capitán era un llamado Bombón, pero no he encontrado datos sobre ese palenque, ¿no? Hubo en Remedios, en Zaragoza, en los que cuando fue arrasada la Federación de Palenque o el Palenque, San Basilio de Palenque, muchos se fueron a la serranía de San Lucas. Entonces también en la serranía de San Lucas había palenques. Yo no sabría un número exacto. Podría sumar los que he estudiado o los que he reconocido, pero seguramente que hubo muchos más. Bueno, profe, hay otra pregunta de Astrid Ochoa y dice, profesora Navarrete, ¿existen diferencias entre los palenques que existieron en Colombia y en otros lugares? Por ejemplo, en Palmares. Si es así, ¿estas diferencias pueden deberse a las diferentes formas de esclavizar por parte de los españoles y los portugueses? Muchas gracias. Bueno, no. Una de las hipótesis que siempre he defendido es que a pesar de que hubiera algunos aspectos generalizadores, sobre todo de las causas por las cuales huían los esclavos, cada palenque tuvo su forma particular de organizarse. Así como el palenque de Limón, llegó un momento en que tuvo una reina, otros siempre tuvieron un capitán, pero no se debía a que fueran los españoles o los portugueses. Hay un artículo que está en Academia en el cual yo hago una comparación entre la Federación de Palenques, y esto se lo debo a un mentor que es Joao José Reis, quien me habló de que Palmares era una federación, y allí caí en cuenta yo que también San Miguel Arcángel y otros constituían una federación. Y el capitán de San Miguel Arcángel era el capitán de los otros palenques. Dato curioso es que, por ejemplo, los criollos estaban en un palenque y por ejemplo, los angolas o los de Guinea estaban en otro palenque. Hay que estudiar cada palenque para saber sus particularidades. No todos fueron lo mismo y no creo que se debía a que fueran portugueses o españoles. No lo creo. Algunos elementos quizá culturales podrían haber entrado a la Federación de Palenques de Palmares, que procedían de la cultura portuguesa, pero no sabría decirlo porque no he estudiado a fondo
palmares. Bueno, le agradecemos de nuevo a la profesora María Cristina por su conferencia y al público que nos acompañó. Tengo otra pregunta de José Antonio Fernández y dice, ¿y cuántos ha estudiado, profesora? ¿Cuántos palenques? ¿Cuántos palenques? He estudiado la Matuna, Matudere, Usiacurí, la Federación de San Miguel Arcángel, que dio origen a San Basilio, que dio origen a San Basilio de Palenque, y no sé si ya mencioné el Palenque de la Matuna, de Domingo Biojó. Esos son los que me acuerdo ahora. Bueno, profe, tenemos otra pregunta, una de Betty Angola, y dice, profesora María Cristina, en su trabajo investigativo obtuvo conocimiento de la existencia de palenques en otras regiones de lo que es hoy Colombia, por ejemplo, en el norte del Cauca. Sí sé que hubo algunos palenques, pero de diferente especie, que desafortunadamente no se pudieron ver en los mapas, que se llamaban reductos de cimarrones o cimarroneras. Yo concibo un palenque con todas sus características como un fuerte, una empalizada, llena, cerca de ciénagas, llena de fosos, caminos erráticos que no permitieran que se llegara hasta ellos. Es decir, eso sería lo que verdaderamente fue un palenque. Es posible que se hubiera encontrado algo semejante a un reducto de cimarrones. Inclusive en las cercanías de Cali había un reducto de cimarrones. Pero tendría yo que estudiar a plenitud eso. No sé si ella está hablando del siglo XVII o del siglo XVIII. En el siglo XVIII predominaron las rochelas y los pueblos de libres. En la costa pacífica, los pueblos de libres. Y en la costa caribe, las rochelas. O sea, los palenques se abrieron un poco más y entraron otros grupos étnicos y constituyeron las rochelas. Pero no sé de qué siglo habla, ni específicamente de qué palenque me está hablando. Si pudiera especificarme el siglo, el nombre. Bueno, profesora, mientras tanto le voy leyendo unos saludos, mientras le van escribiendo como estos pormenores. Dice, José Antonio Fernández Arango, muy buena labor, profesora, y Hamilton Pereira le escribe, profesora, en el departamento de Chocó, ¿cuántos palenques hubo? En la costa pacífica se caracterizó por lo que se llamaban los pueblos de libres. En el Patía hubo un palenque, creo que se llamaba El Castigo, que lo estudia el profesor Francisco Zuluaga, pero generalmente no hubo muchos palenques
por no decir ninguno, no quiero generalizar, en la costa pacífica. Era, más que todo, se llamaron pueblos de libres, y los estudia Orián Jiménez y los estudia también otro profesor de la Universidad del Valle. Se me escapa ahora su nombre, pero los palenques fueron característicos del siglo XVII, segunda mitad del XVI, en la costa Caribe. Bueno, profe, muchas gracias. Le voy a leer otra pregunta, dice Juan Manuel Delgado. En el siglo XVII y XVIII se tiene conocimiento de la existencia del palenque del Castigo, en el Valle del Patía. ¿Será que ese palenque, Ese es el que el yo palenque acabo al que de hace decir. referencia? Sí, ese es el que yo acabo de decir, en el Patía, el Palenque del Castigo, que lo estudia el profesor Francisco Zuluaga. Sí. Bueno, le agradecemos de nuevo a la profesora María Cristina por su conferencia y al público que nos acompañó, invitándoles a que sigan participando de nuestros eventos por medio de nuestras redes sociales, Facebook, en el canal ICANN, Twitter, el ICANN, Instagram, Insta ICANN, y en el canal de YouTube como ICANN Co. Le agradecemos de nuevo, profesora María Cristina, por su conferencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. Muy agradecida por las preguntas. Espero haberlas satisfecho medianamente, y si no, me llevarán a estudiar. Un placer y un agradecimiento al ICANN por esta invitación. Buenas tardes. ¿Listo?